La formación educativa cumple la gran misión de preservar el acervo cultural de un pueblo, además de enriquecer la personalidad individual de cada miembro de la comunidad. Esa función importante en todos los tiempos adquiere en el contexto actual una significación especial, dado el extraordinario progreso científico y tecnológico y la necesidad imperiosa de una creciente división del trabajo. Bien, hasta esta parte, hasta este punto, el autor pone en relieve cuál es la misión, cuál es el papel de la educación, de la formación educativa, para qué se educa. Y el autor plantea, ¿no?, preservar el acervo cultural de un pueblo, para que una generación adquiera esa cultura de la generación anterior. Entonces se entiende que el canal ha sido la educación. Otra misión, enriquecer la personalidad individual. Nuestra personalidad se enriquece a partir de la educación, conocimientos, lecciones. Es importante esta función en todos los tiempos, no solamente siglo XXI, siglo XX, en todos los tiempos la educación ha permitido la sobrevivencia de esta cultura. Y en este contexto actual dice adquiere una significación especial debido al progreso científico y tecnológico. Se entiende que ese avance científico, ese avance tecnológico, también va a formar parte del paquete llamado educación. Se entiende que una generación transmite a otra a través de la educación estos conocimientos científicos. Muchos científicos y técnicos contemporáneos, deformados por una especialización cada vez más estrecha, viven en un mundo espiritual muy pequeño. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. El autor dice: el graduado universitario ignorará la rica y compleja vida contemporánea, a menos que se le abra desde un comienzo anchos ventanales que le propicien, que le proporcionen, que le den una visión amplia del mundo. Si no se le propone, si no se le otorga esa visión amplia del mundo, el autor plantearía que este universitario, este intelectual que se forma, estaría condenado a vivir en un mundo estrecho. Si hablamos de repente de un ingeniero y no se le abre, no se le proporciona esa visión amplia del mundo, solamente conocerá los datos e información respecto a su ingeniería. Y la cultura en la formación de este intelectual no se puede reducir a solamente datos de ingeniería. Fíjense en lo que puede ocurrir con quienes cultivan una especialidad en odontología, en cirugía o ingeniería, como acabo de plantear. O sea que el odontólogo solamente va a quedar conociendo datos de odontología. Fíjense, por ejemplo, también dice: si no se les introduce en los grandes temas sociales, políticos, económicos y culturales, tales especializaciones no proporcionan el basamento cultural mínimo que necesita hoy un universitario. Y ya te diste cuenta, ya advertiste que el tono es crítico. El autor arremete justamente contra esta manera de formar al universitario. ¿Dónde está el basamento cultural amplio que debería tener? Se está reduciendo la cultura que se le proporciona a este universitario a cuestiones solamente vinculadas a su carrera, a su profesión. Ya habló el autor de un odontólogo, un cirujano y un ingeniero. Por si fuera poco, dice el autor, la falta de formación e interés por los temas ajenos a la profesión conduce a muchos distinguidos científicos y técnicos a llenar el hueco espiritual con entretenimientos pueriles, baladíes, triviales, corrientes. En los Estados Unidos es donde se presenta el fenómeno con mayor agudeza. ¿Por qué será? Justamente porque el proceso tecnológico adquirió allí su máximo desarrollo. De casualidad, allá en Estados Unidos
máximo desarrollo tecnológico, y ahora fíjate, pues, a expensas de las actividades culturales, juego de bolo, móvil, cartas, alcohol, televisión, constituyen el recreo habitual de técnicos vacíos por dentro y necesitados de un entretenimiento durante la hora de ocio. Es normal y necesario tener horas de ocio. Por supuesto, uno puede estar siempre estudiando, pero el hecho de que sea ocio no quiere decir que sea un tiempo inservible. Se supone que en ese rato de ocio también deberías culturizarte, de manera más lúdica, supongo, pero también debería beneficiarte de ese ocio, porque ese ocio va a ser infructífero como doble, cartitas, alcohol, televisión. Cuando el autor denuncia y critica, hay una realidad en Estados Unidos, pero se entiende que es para todas las sociedades. Bien, entonces nos damos cuenta, para terminar esta explicación, que el autor nos quiere hablar principalmente sobre quién, sobre el intelectual que se está formando. ¿En dónde? En la universidad. ¿Y qué cosa critica de este universitario que se forma? La manera como se le está formando, que se le reduce su visión del mundo. La pregunta nos dice, en el texto la palabra espiritual se puede reemplazar por... Bueno, espiritual, nos remitimos al primer párrafo sí, más o menos por la línea 4 o 5. Vamos a leer textualmente lo que se plantea. Dice, muchos científicos y técnicos contemporáneos, deformados por una especialización cada vez más estrecha, viven en un mundo espiritual muy pequeño. Estos técnicos viven en un mundo espiritual muy pequeño. Entonces, ¿qué se deduce? Que ese mundo espiritual alude a su profesión. Las cosas que le dan, que le están otorgando, que está aprendiendo en la universidad. Eso quiere decir que el espiritual tiene que ver con los datos, tiene que ver con la información. Mira, ¿qué alternativa tiene que ver con la información? ¿Lo vertiste? Cognoscitivo, de conocimiento, información. Su mundo espiritual, cognoscitivo, de información, es muy estrecho. Respuesta B. La pregunta nos formula lo siguiente. El autor básicamente sustenta que, dice el avance vertiginoso de la tecnología y la educación favorece el desarrollo armónico de la sociedad. Yo creo que esto es contradictorio, porque más bien este avance tecnológico ha generado que el desarrollo deje de ser armónico. Se le ha limitado al intelectual que se forma su visión del mundo. No. B. El progreso científico y tecnológico depende de la formación especializada. Si justamente la formación especializada es lo que el autor critica. No. La excesiva desocupación laboral se debe a la deficiente formación. El concepto de desocupación laboral, el autor no lo aborda. El autor sustenta que el desarrollo tecnológico y científico, especializado en extremo, muy especializado, atenta contra la formación integral. Debería conocer de todo. Si va a tener cultura, la cultura debe abordarlo todo. Como se está especializando, su formación integral se ve limitada. Respuesta D. La pregunta nos formula lo siguiente. Con mayor probabilidad, ¿cuál fue la situación que motivó a escribir el texto? ¿Qué incitó al autor? ¿Qué provocó al autor para escribir lo que hemos leído? Yo pienso que el autor está inconforme, pienso que el autor está preocupado, pienso que el autor lo inquieta una realidad educativa, no del colegio, sino de la universidad. ¿Qué le inquieta? Le inquieta que los universitarios, los profesionales, sean formados y al final de su formación se carezca de una visión amplia del mundo, que solamente conozcan lo de su especialidad. ¿Qué alternativa revela esto? C. La de preocupación de estudiantes y profesionales por problemas sociales.
políticos, económicos, culturales. Solamente les interesa, están preocupados por su formación profesional. La pregunta nos dice, según lo propuesto por el autor, ya, a ver qué pasó, si la educación de un país fuera impuesta por un país dominante, probablemente, ¿qué pasaría si en el Perú se nos impone una educación de un país dominante? Estados Unidos, por ejemplo. Si Estados Unidos nos impone una educación, entonces vamos a ser formados como le conviene o como desea Estados Unidos. Y nos vamos a alienar. Nos vamos a padecer de alienación. ¿Y qué pasa con la cultura del peruano? Con el paso de los años, se viene abajo. ¿Qué alternativa revela esto que acabamos de comentar? La C. Se menoscabaría, se mermaría la cultura desarrollada por el país sometido. Nuestra cultura sería la ruina. Estaríamos alienados. Sí. La pregunta nos formula lo siguiente: del texto se puede inferir, deducir que para el autor una buena educación debería involucrar lo que no se está dando, según el autor, en la universidad actualmente. Actualmente, según la pregunta número 2, vamos a conectar preguntas. La pregunta número 2 dice, el autor sustenta que el desarrollo tecnológico y científico especializado atenta contra la formación integral. No hay formación integral. Ya pues, entonces, una buena educación que debería involucrar algo ligado a la integridad, a lo total, a lo amplio. O sea, que te nutras de ciencia, te nutras de temas políticos actuales, temas económicos actuales y cultura general. Si tiene esos tres condimentos, el autor diría, sí, ejemplo de formación integral. Respuesta.